Viernes de la 33ª semana del tiempo ordinario. Conociendo a Jesucristo por el Evangelio. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 19, versículos del 45 al 48. En aquel tiempo entró Jesús en el templo y se puso a echar a los vendedores diciéndoles: escrito está, mi casa es casa de oración, pero ustedes la han convertido en una cueva de bandidos. Todos los días enseñaba en el templo, los sumos sacerdotes, los escribas y los notables del pueblo intentaban quitarlo de en medio, pero se dieron cuenta de que no podían hacer nada, porque el pueblo entero estaba pendiente de sus labios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Encontramos ya a nuestro Señor Jesucristo en Jerusalén. Estamos ya en los días o en los momentos previos a su pasión, muerte y resurrección. Hoy día, San Lucas nos presenta a Jesús entrando en el templo. Nuestro Señor, desde niño, desde que podía acudir ya al templo a los 12 años, efectivamente, como buen judío, cumple la ley de ir todos los años a Jerusalén, al templo, a rendir gloria y alabanza a Yahvé, a Dios. Jesús entró en el templo y se puso a echar a los vendedores diciéndoles: escrito está, mi casa es casa de oración. El templo, el lugar físico, es casa de Dios. Lo dice la misma Sagrada Escritura. Estaba así en el Antiguo Testamento y Jesucristo, Dios hecho hombre, lo ratifica. Lo ratifica. Mi casa es casa de oración. Dios hecho hombre tiene una casa aquí en la tierra, el templo. Lo que nada puede contener a Dios, Dios ha querido quedar contenido en un templo, en un sagrario, bajo las apariencias de pan y de vino. Mi casa es casa de oración. Primero, insistimos en esta realidad. El templo es la casa de Dios. Por eso, cuando se realiza esta ceremonia de la dedicación de un templo, hace poquito hemos celebrado la festividad de la dedicación de la Basílica de Letrán, es decir, la festividad de aquel suceso realizado un 9 de noviembre del año 324 en Roma, cuando el Papa Silvestre consagró esa basílica a Dios, lo dedicó a Dios, ese templo dedicado a Dios, consagrado a Dios. Mi casa es casa de oración. Mi casa. Volvemos a insistir, Dios tiene una casa. Y dice además, casa de oración. Efectivamente, el templo, la casa de Dios, es para la oración. Es para la oración. Por eso, cuánta pena da a veces ver a cristianos católicos que entran al templo como si estuvieran en un parque, conversando, si pueden, comiendo, y cuando salen hasta son capaces de dejar restos de lo que han estado comiendo ahí, un vaso, una botella o un trozo de papel, como si fuese cualquier cosa. El templo es la casa de Dios.
y se va a rezar, no a conversar, porque efectivamente a veces vemos que van a conversar cuando quizá afuera no se le ve conversando, y para encontrar conversando a dos personas o a varias personas tiene que haber licor de por medio muchas veces. Lo que se les ocurre es ir a conversar en el templo, cuando dice aquí la palabra de Dios y Jesucristo mismo, Dios hecho hombre: mi casa es casa de oración. Y decíamos, cuánta pena da a veces ver así a personas, incluso a católicos mismos que van de misa frecuente, o que van todos los domingos a la Santa Misa, cuando lo primero es ir a rezar. Y cuando decimos rezar es rendir gloria a Dios, adoración y alabanza a Dios, acción de gracias a Dios, petición de perdón por los pecados de uno y del mundo entero, y también petición de tantas necesidades que tenemos. Para eso vamos a la oración, y el primer lugar, el primer punto en el que tiene que fijarse, tendría que fijarse nuestra mirada, debería ser el sagrario. Ahí está Dios hecho hombre, presencialmente, personalmente, con su cuerpo, con su sangre, con su alma, con su dignidad, de manera verdadera, de manera real, de manera sustancial. No es un recuerdo, no es un símbolo, es una realidad. Y también aquí, cuánta pena da que no es lo primero, muchos, no es lo primero que hacen. De repente van a rezar a su santo y está muy bien, una imagen que representa a su santo, pero Jesucristo en el sagrario no es una imagen que está representando a Jesucristo, es la misma realidad, es Él mismo, está ahí y Él lo puede todo. Las actitudes en el templo o en un acto litúrgico dentro del templo, por ejemplo las genuflexiones, aquel hincar la rodilla derecha en el suelo, en señal de adoración ante Jesucristo presente en el sagrario. Cuando pasamos delante del sagrario, hincamos, hacemos la genuflexión, hincamos la rodilla derecha en el suelo. Algunas personas lo hacen muy bien y a veces personas mayores. Pero de repente uno se encuentra viendo a un jovencito, incluso a veces hasta los mismos sacerdotes, que no hacemos la genuflexión como es debido. Mi casa es casa de oración, es la casa de Dios para rendir adoración a Dios. Y Jesucristo dice, pero ustedes la han convertido en una cueva de bandidos, en un mercado lo habían convertido algunos judíos, porque es verdad que había una norma que decía que cuando iban a sacrificar, a ofrecer sacrificios a Dios, tenían que ofrecer pues una paloma o una res menor, y entonces para facilitar por lo visto ese expendio de estos animales, pues en el atrio externo se puso a venta pues estos animales que iban a ofrecer luego en sacrificio. Pero parece ser que con el paso del tiempo aquello se convirtió en un negocio, en un mercado de animales, y que seguramente muchos de los que ofrecían los sacrificios, es decir, de los sacerdotes mismos de la antigua ley del pueblo de Israel, pues eran los negociantes o los que tenían ese negocio, los que lo administraban. Entonces Jesucristo dice, mi casa es casa de oración, pero ustedes la han convertido en una cueva de bandidos. Quizá de repente no hay un negocio en los templos de ahora, pero cuántas veces lo convertimos en un lugar, como en un banco, una banca que está en una plaza para conversar, en un simple lugar turístico que uno entra a ver como extrañado de una y otra cosa que encuentra ahí. Lo hemos convertido en un lugar turístico, lo hemos convertido en un lugar de paso, lo hemos convertido en un lugar de conversación, menos de oración.
Y Jesucristo reclama esto. Después nos dice San Lucas que todos los días enseñaba en el templo. El templo es casa de oración. Mi casa es casa de oración. Y Jesucristo enseña ahí. Su enseñanza llega a nuestro corazón. Enseña desde el sagrario. Enseña con esa presencia verdadera, real, sustancial, bajo las apariencias de pan y vino, un misterio, pero enseña. Jesucristo sigue enseñando. Cuántas veces haciendo la oración junto al sagrario uno siente esa compañía. Hace poquito leía cómo en una de las visitas del Papa San Juan Pablo II a Estados Unidos, en alguna de las poblaciones de Estados Unidos, de pronto el Papa quiso visitar un seminario donde estudian pues aquellos jóvenes que han descubierto la vocación sacerdotal. Pues esto cambió un poco los planes de lo que resguardaban al Papa, la policía del lugar o del país, y entonces hicieron una rápida inspección de todo el seminario, fueron viendo todos los lugares, las habitaciones, para ver que no haya nada pues que atente contra la vida del Papa. Y entonces llevaban estos perros súper amaestrados que cualquier signo de vida lo detectan inmediatamente, cualquier señal de vida. Y entonces fueron pasando por diferentes habitaciones, estaban ahí los perros y no encontraron en las habitaciones que iban pasando, no encontraron ninguna señal de vida. Las habitaciones estaban vacías, pues iban buscando por todos los cuartos, por todas las habitaciones pequeñas, depósitos, hasta que fueron a la capilla interna del seminario, y también fueron viendo todos los lugares, los pequeños, por ejemplo los confesionarios, ¿no? Que son sitios pequeños, ¿no? Donde se sienta el sacerdote, donde se arrodilla el penitente, y no daban ninguna señal de que encontraran vida o persona, hasta que se acercaron al tabernáculo, se acercaron al sagrario, y entonces curiosamente, misteriosamente, llamativamente, aquellos perros dieron señales de que habían encontrado vida, de que habían encontrado persona ahí. Los encargados sabían perfectamente las reacciones de los perros cuando encontraban a una persona viva. Pues esas reacciones las tenían los perros cuando se acercaron al sagrario. Y no se apartaban de ahí porque habían encontrado vida. Hasta que les explicaron que efectivamente los formadores del seminario les explicaron que ahí está Jesucristo, y Jesucristo vivo, de manera verdadera, real, sustancial. Estos animalitos, con ese instinto y preparación que tenían para esos casos, pues habían encontrado vida. Jesucristo está en nuestros sagrarios. Mi casa es casa de oración. Para eso se ha quedado Él ahí. Y dice San Lucas, enseñaba en el templo. Él sigue ahí, esperándonos, consolándonos, fortaleciéndonos, enseñándonos. Sigue enseñándonos. Que este Evangelio nos ayude a tener en cuenta que en nuestros templos está Jesucristo esperándonos siempre, que Él está ahí, más aún, Él es ese templo. Y nos recuerda también además que la misma iglesia es templo del Espíritu Santo, y que cada uno de nosotros, cada cristiano, también está llamado a ser templo de Dios si estamos en su gracia, en gracia de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.